Dios hoy va a hacer un milagro en ti. No dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es. Y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Que la gracia y la paz de Dios sean sobre sus vidas en esta hora del día que usted nos permite entrar a su hogar. Es una bendición el poder compartir en este día el hecho de las maravillas de Dios, lo que Dios está haciendo en la vida de muchas personas. Es nuestro objetivo que a través de esta palabra su fe pueda crecer, su fe aumente y que Dios es capaz de hacer cosas poderosas, sobre todo en aquel que cree. A todo al que cree, todo le es posible. En esta oportunidad nos sentimos contentos que nos acompaña la hermana Lorna Cárcamo, ¿verdad? Ella tiene un testimonio que compartir con nosotros, en el cual pues Dios hizo algo poderoso en su vida. Bienvenida, hermana Lorna. Muchas gracias. Bendiciones para todos, ¿verdad? Espero pues que el testimonio que voy a dar en esta hora pues sea, ¿verdad?, de bendición para todos, ¿verdad? Siempre los testimonios son como pues ungüento para las heridas, ¿verdad?, de aquellos que han pasado o podrían pasar por situaciones similares. En estos tiempos de inseguridad, en la cual pues como sociedad estamos viviendo pues momentos difíciles, uno podía decirse, bueno, uno como hijo de Dios nunca va a tener un problema. Podría alguien de repente decir eso por ahí, pero usted pasó una experiencia tremenda en la cual pues Dios se manifestó también de una manera poderosa en esa situación. Compártanos, hermana Lorna, qué fue lo que ocurrió, qué fue específicamente lo que pasó precisamente ese sábado. Cuéntenos. Sí. Sí, pues mire, era un sábado por la tarde, pastor, ¿verdad? Iban a ser aproximadamente las 8 de la noche y yo salí de mi casa, ¿verdad? Acababa de terminar el grupo de crecimiento, fui a mi casa por una jeringa para llevársela a un amigo, ¿verdad? Y acababa de estacionarme, andaba con mi sobrina, ¿verdad? Y de repente pues un carro se estacionó frente a mí. Se abrieron las puertas de aquel carro, pastor, se bajaron 3 personas armadas, ¿verdad? Los 3 estaban armados y tenían capuchas, ¿verdad? Y se dirigieron hacia el carro, ¿verdad? Y se pusieron frente al vidrio y me dijeron que me bajara del carro, que les entregáramos los teléfonos y todo eso, ¿verdad? ¿Cómo se sintió usted en ese momento bueno, al ver estos hombres que bajan del automóvil, ¿verdad?, y los encañonan? ¿Qué sintió en ese preciso momento? Sí, es una sensación, como uno no se lo espera, ¿verdad? Entonces, físicamente, ¿verdad?, por dentro como helada, ¿verdad?, pero por fuera a la vez erizada, ¿verdad?, y mi cabeza tratando de pensar qué hacer, ¿verdad? Y lo único que se me ocurrió fue, Dios, protégenos, ¿verdad? Entonces, en ese momento, ¿verdad?, yo abrí la puerta del carro, ¿verdad?, entregué el celular, me pidieron las llaves del carro, entonces lo apagué, se las entregué y se sentía, ¿verdad?, como aquella maldad, aquellos espíritus de maldad que lo rodean, ¿verdad? Uno se siente como acorralado en ese momento, esa es la sensación, ¿verdad? Y la piel, ¿verdad?, erizada, como le digo, y eso le dice todo a uno, ¿verdad?, en ese momento. Pero la cobertura del Señor estuvo ahí, ¿verdad? En ningún momento no nos maltrataron, ¿verdad? Y el Señor nos dio la fuerza porque sinceramente que uno se pone algo tenso, ¿verdad? Bueno, mucho, bastante nervioso. Y entonces Él nos dio la fuerza, ¿verdad?, tanto a mi sobrina como a mí, para poder bajarnos del carro, entregar la llave, entregamos los celulares, no hablamos nada, ¿verdad? Y pues el Espíritu me decía, no los mires, y yo nunca miré sus caras. Sí. No miré su rostro, ¿verdad? Sino a grosso modo le puedo decir que andaban tapados y todo eso, ¿verdad? Pero me decía, no los mires, ¿verdad? Entonces, ahora yo entiendo, ¿verdad?, que si de repente yo los hubiese quedado viendo o algo, entonces ellos de repente se hubieran puesto agresivos, ¿verdad? Más de lo que
ya andaban, ¿verdad? Sí. Entonces, después de eso, ¿verdad? Nos bajamos del carro, mi sobrina también, ¿verdad? Y ellos se suben al carro, a mi carro, ¿verdad? Abandonan el otro y salen huyendo. Y nosotros nos quedamos los tres en medio de la calle, Sí. ¿verdad? Mi sobrina, mi amigo y yo. Sí. En medio de la calle, y entonces estábamos todos como paralizados un poco, ¿verdad? Y entonces yo les dije a ellos, agarré a cada uno de un brazo y les digo yo, quitémonos de acá, les digo, vámonos para la acera. Y cuando llegamos a la acera, lo primero que yo lo dije, porque lo dije en voz alta, no solo lo pensé, gracias Señor, porque nos has cuidado. Gracias Señor, porque estamos con vida. Esas fueron las palabras que yo usé cuando terminamos de eso, ¿verdad? Entonces son momentos bien angustiosos. Sí, durante este tiempo, bueno, hay muchas personas que de repente han pasado la misma experiencia, Sí. la experiencia suya. ¿Qué sucede con la vida de Lorna, verdad? Después de esta situación, después que usted experimenta esto en su vida, ¿qué cambios se produjeron en su corazón? Pues luego de que ya pasa, ¿verdad? Todo esto del nerviosismo y entonces empiezo yo a tener mi conversación con el Señor, ¿verdad? Sí. Agradecerle primeramente por habernos guardado, ¿verdad? Sabiendo cómo está la inseguridad en nuestro país, sabiendo cómo está, ¿verdad? Los índices, ¿verdad? De muertes, que pues buscando su presencia, ¿verdad? Y pues el Espíritu Santo me decía, ¿verdad? O sea, que de todo esto yo tengo que sacar una enseñanza también para mí. La anfitriona de nuestro grupo de crecimiento, ella me dice, ¿verdad? Siempre, es que usted dice, solo de valiente trabaja, me dice. Y es que usted me dice, porque ella se refiere, ¿verdad? A que yo de repente hago mandados a cualquier hora y todo eso, ¿verdad? A veces ando sola, pudiendo buscar a alguien que me acompañe y todo eso. Entonces, sinceramente, pues es un aviso también para mí, ¿verdad? O sea, aunque como decía usted al principio, ¿verdad? Somos hijos de Dios, Él nos guarda, Él nos protege, pero no tenemos que abusar, ¿verdad? De su cuidado y de su misericordia. Ser prudentes, ¿verdad? Ser prudentes, ¿verdad? Entonces, eso es prácticamente el aviso, ¿verdad? Que Dios, o la enseñanza, ¿verdad? Que el Señor me está transmitiendo después de esto. Y definitivamente, ¿verdad? Ahora tengo más medidas de precaución, ¿verdad? Y por supuesto, cada mañana pedir la cobertura de Dios, ¿verdad? Sus ángeles acampando a nuestro alrededor, ¿verdad? Que nos guarden, que nos cuiden y nos protejan, ¿verdad? Porque no podemos ponernos en una burbuja. La maldad está ahí y nos toca vivir, ¿verdad? En medio de toda esa situación, pero creyendo que tenemos un protector, un cuidador. Qué maravilloso. Solamente se me viene a la mente lo que la palabra dice, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El hecho que seamos cristianos, que seamos hijos de Dios, no significa que no pasemos por una situación difícil, pero qué importante es aplicar la fe, ¿verdad? Aplicar la fe en el momento de la crisis, ¿verdad? En el momento de esta situación. Y algo pues que, como usted nos hablaba y nos decía, las lecciones que se sacan de esto. Sí. Por ejemplo, el ser más precavido, ¿verdad? El no salir, ¿verdad? No salir de su casa sin esa cobertura. La Biblia menciona y nos dice de que Él guardará nuestra entrada y nuestra salida, dice, desde ahora y para siempre. Pero ¿cómo usted logra superarlo, Lorna? ¿Cómo logra superar? Bueno, me imagino ese temor, pues, ¿verdad? Ese trauma, aunque usted nos compartió, ¿verdad? Antes y nos dijo, pues, que al final el carro se recuperó, ¿verdad? El carro se recupera, ¿verdad? Nada más que bajo condiciones, pues, ¿verdad? Que fueron difíciles, pero Dios se encargó, ¿verdad? Dios se encargó de guardar su vida, de poder traer una solución a esto.
pero ¿cómo usted supera ese temor? Pues porque usted Sí, como dice, tuvo que salir a la calle nuevamente, tenía que ir a trabajar, así es. ¿verdad? Enfrentarse al día a día. Pero usted, ¿cómo logra superar esta situación? Pues, como dice usted, ¿verdad? Es un trauma, el cual lleva un poco de tiempo también, ¿verdad? Le podría decir, ¿verdad? Que la primera semana sí tenía, ¿verdad? Todas las secuelas del trauma, ¿verdad? Me asustaba con facilidad, ¿verdad? Y que trataba de hacerlo en mis propias fuerzas, le voy Sí, a decir, ¿verdad? Sí. Yo quería preguntarle a usted, hermana Lorna, ¿cómo logró superar esta situación del temor, pues, la inseguridad en ese instante a raíz, o sea, causado por este trauma? ¿Cómo logró superarlo usted? Pues al principio, ¿verdad? Fue difícil, ¿verdad? Porque tenía bastante temor, sobre todo la primera semana, ¿verdad? Y igual, ¿verdad? Siempre orando, ¿verdad? Primeramente orando y pidiéndole al Señor que me ayudara, ¿verdad? Pidiéndole al Espíritu Santo que me diera fuerza, valentía, ¿verdad? Porque no quería sentir ese temor, porque yo sé que Él me guarda, ¿verdad? Y que Él me protege, me lo ha demostrado muchas veces, y esta pues no fue la excepción, ¿verdad? También, ¿verdad, pastor? En estos casos siempre es importante abocarse con su familia de la fe, Así ¿verdad? es. Que son aquellos que nos van a dar un buen consejo, ¿verdad? Que nos van a dar, pues, esas porciones de la Biblia donde, pues, nos van a dar paz, tranquilidad, ¿verdad? Y saber que podemos estar confiados, ¿verdad? Y que la paz que Dios nos da es la que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Y que con eso, pues, ¿verdad? Nos debe de bastar. Por eso le decimos a usted, estimado televidente, si usted ha pasado por una situación similar a la que mi hermana Lorna pasó, déjeme decirle de que no significa que Dios lo haya abandonado a usted, sino que Dios quiere ser ese refugio. Dios quiere ser su guardador. Dios quiere ser esa torre fuerte, esa torre fuerte en la cual usted encuentra esa seguridad, encuentra esa protección. Es cierto, como dice la palabra, vivimos tiempos peligrosos, pero aún en medio de este tiempo, Dios manifiesta su poder, Dios manifiesta su gracia y Dios manifiesta su cuidado para con cada uno de nosotros. Vamos a una pequeña pausa y luego regresamos pues con otro testimonio acerca de las cosas maravillosas que Dios hace en medio nuestro. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. No dudes, mantente creyendo que para aquel que cree posible todo es. Y hoy un milagro en ti Dios va a hacer.
Dios hoy va a hacer un milagro en ti. No dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es. Y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Estamos de regreso en su programa Al que cree. En esta hora también nos acompaña, ¿verdad? Tenemos el privilegio, la bendición de tener también en nuestro estudio al hermano Marvin Ventura. Hermano Marvin, bienvenido en esta hora. Gracias, pastor, por tener la oportunidad de estar aquí compartiendo este testimonio, ¿verdad? Y espero de que así como a mí me ha ayudado, de cierta manera, espero que a los que escuchen esto puedan ellos tomar en cuenta y que les pueda ayudar un poco, ¿verdad? Así como a mí. Hermano Marvin, hay algo interesante, hablábamos en el bloque anterior, de los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Que vivimos tiempos peligrosos, ¿verdad? Tiempos de inseguridad. Bueno, que inclusive el profeta Isaías menciona cuando dice que tinieblas cubrirán la tierra, menciona. Pero algo maravilloso dice, mas sobre ti alumbrará el Señor. Pues. Y eso es algo maravilloso, que aún en medio de este tiempo, de saber de que sí, es cierto, vivimos momentos difíciles, pero la mano de Dios jamás se corta. La fidelidad de Dios permanece aún en medio de la situación más difícil. Quisiera que nos compartiera esa experiencia que usted vivió, ¿verdad? Que fue de un secuestro que usted experimentó. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Qué fue lo que sucedió en ese día? Pues le voy a resumir más o menos, pastor. Eso fue más o menos, creo, como 2 años. Yo tenía un trabajo que tenía mucha responsabilidad, entonces mi horario de salida era muy tarde, ¿va? Normalmente salía a las 6, 7 de la noche. Era un horario normal, de lunes a sábado, entonces, y creo que debido a eso, la rutina que yo había tomado era era una rutina demasiado, era igual todo momento. Entonces creo que de ahí llega el momento en que, como a eso de las 7 de la noche, yo estoy afuera de mi oficina, en la calle, y como a eso de las 7, yo estoy con mi teléfono, o sea, viendo mi teléfono y en la calle, va oscuro. De mi lado derecho se acerca de una manera, o sea, a 1 metro lo vi, una persona con un arma y me dice, no recuerdo mucho qué me dijo, pero sí me asustó. Y cuando yo lo quedé viendo, lo primero que hice yo fue darle mi teléfono. Yo le dije, a lo mejor me quiere robar el teléfono. Sí. Le doy mi teléfono y no, me dice, no quiero tu teléfono, te quiero a vos, me dice. Cuando me pasa eso, yo digo como a correr, yo quiero correr, entonces ahí fue cuando me resbalo. Sí. Entonces ahí fue cuando lo que hago es de que cuando me caigo, él me dice, no corras, me dice. Entonces ahí fue cuando yo dije, me calmo. Sí. Entonces él me dice, subite al carro, me dice. Lo que hago yo es que me saco las llaves de mi carro y se lo doy. No, llévatelo, le dije yo creí que él quería el carro. No, me dice, y me vuelve a decir, te quiero a vos, me dice. Cuando me dice eso, me pongo nervioso, ¿va? Entonces ahí es cuando le digo yo bueno, encendelo, me dice. Me monto yo y él abre la puerta, como él tenía la llave, abre la puerta, me da la llave, encenderlo. Me preguntaba si tiene alguna maña o algo así. Entonces no, al final yo lo enciendo y en ese momento se me cruzaron un montón de cosas por la cabeza, como salir, huir, pero, o sea, él me tenía apuntado con el arma y dije yo, no, por un carro no voy a ponerme a... Entonces, ahí fue cuando él me dice, pásate para atrás, me dice. Mi carro es de 2 puertas. Sí. Entonces es bien difícil como que yo me vaya a salir. Entonces me paso para atrás, él arranca el carro de una manera descontrolada. Y ahí fue cuando el guardia de seguridad y las personas con las que yo estaba esperando, ellos me notan que salgo yo así. Y ahí fue cuando casi atropella el muchacho que me llevaba, casi atropella a una de las secretarias que yo estaba esperando. Entonces ahí fue cuando me empiezan a hablar por teléfono.
como 10 minutos antes que pasara eso, una prima mía se fue de ese momento. Entonces yo ahí fue cuando me empieza a hablar la gente, y me sonaba el celular porque él me lo había regresado. Y era como que empieza a hablar la gente. Yo trabajaba en ese momento en la salida al sur, ahí por el desvío a Yaguacire. Sí. No sé, las noticias, la gente lo sabe, ahí mucha gente amanece ahí muerta en sacos. Entonces ahí fue cuando veníamos por ahí, como a los ni 70 metros habíamos pasado, y por ahí estaba mi trabajo, y se desvía y se mete en esa calle de tierra. Cuando pasa eso, yo ahí sí me descontrolo, ¿va? Porque uno se pone a pensar todas las cosas que van pasando y todas las cosas que han sucedido en este país, ¿verdad? Que por ese lado dejan un montón de gente y todo lo demás. En ese momento ahí solo entramos, cuando ni 100 metros avanzamos, ni 50 metros, y se monta una muchacha en el asiento delantero. En ese momento venía un carro atrás atrás del mío. Entonces Sí. ahí nomasito lo que hizo ella es de que me quitó la camisa y me ató los ojos, ¿verdad? Para Sí. que no los viera. Entonces ahí fue cuando yo entré en una desesperación, ¿verdad? Por el momento no sabía yo qué pensar, dije yo. Y lo que les decía yo es de que no me mataran, pues, o sea, que llevaran todo. Y en ese momento tuve que agarrar fuerza, ¿verdad? Porque mi familia me estaba hablando, ¿va? La misma secretaria, la que me vieron, el guardia de seguridad, todo el mundo me estaba hablando y me decía de que qué pasaba, y ahí ellos me amenazaban con la pistola. En ese momento no les había visto el rostro. Ellos me amenazaban y me decían de que dijera que todo estaba bien. Sí. Entonces era como que yo hablaba así, no, estoy bien, es una broma de unos amigos, yo para que no se preocuparan. no se preocuparan, ¿verdad? Después de eso, eran como las 7 de la noche, yo estaba atado y de los ojos. Hasta eso, gracias a Dios, en todo ese momento que estuvimos no me hicieron daño nunca. Ellos, o sea, al momento de que les dije que me quité la camisa y me la pusieron en los ojos, yo mismo lo hice para que no. Pero al mismo tiempo, la desesperación de eso, de estar sin ver a dónde lo llevan a uno. Entonces, Claro. ahí fue cuando yo negocié con ellos, les dije que me quitaran, que yo no los iba a ver a la cara, porque eso es lo que evitaban ellos, y que me quitaran la venda de los ojos porque me estaba desesperando, ¿verdad? No quería que eso fuera un error para que a mí me pudieran hacer algo. Entonces Sí. ahí fue cuando, después de eso, me empezaron a preguntar de mi familia, qué hacía yo, y como me empezaron a interrogar, a tratar de sacarme información para que poder ver dónde podían ellos, me imagino yo, sacar algo, ¿va? Sí. Yo les dije que no, que nosotros no, mi familia no tenía dinero, que éramos luchadores. Entonces ahí fue cuando me llevaron, me acuerdo, al Metromol, siempre atado y todo, y ahí fue cuando me quitaron mis tarjetas, trataron de ver mis tarjetas de débito para ir a un cajero, Sí. y yo en ese momento no tenía dinero, entonces ellos se molestaron. Sí. Ahí fue cuando se molestaron. Me acuerdo que andaban una motocicleta delante de nosotros y andaba un carro con 3 personas atrás de nosotros, siempre guiando. Las de la moto, me acuerdo que él siempre se iba adelante y miraba si había un policía, todo. Y era frustrante, pues, porque uno tal vez miraba, pasábamos a la par de una patrulla, me acuerdo yo, y yo decía, Dios mío, pero al mismo tiempo me ponía a pensar que si yo hacía alguna cosa, me iban a hacer algo. ¿Va? Como a eso de las 9 de la noche, ya cuando, resumiéndole todo, ya cuando ya miraron de que yo no andaba dinero, registraron todo mi carro, me registraron a mí, me quitaron la billetera y todo. Pero se dieron cuenta que no tenía dinero ni mis cuentas, y lo que hicieron es que fuimos a una gasolinera, me acuerdo, agarraron mi tarjeta y la pasaron para llenar los carros, el mío, el del otro Sí. y la motocicleta. Entonces ahí fue cuando
Y en ese momento, como a eso de las 9 de la noche, yo ya estaba un poco más tranquilo porque miré de que lo que querían era dinero, no me querían hacer mal. Sí. Ahí fue cuando ya le hablaron a mi familia. Ya empezaron a negociar, ¿cierto? No escuché ni nada de eso porque como ellos estaban hablando. Claro. Pero ahí fue cuando empezó a negociar y querían cierta cantidad de dinero y era imposible en ese momento darles el dinero y era imposible que lo tuviéramos por la cierta cantidad. Al final terminaron negociando con mi papá y me dijeron de que íbamos a esperar, ¿verdad? Ujú. Como a eso de las 11, 12 de la noche, otra vez le hablan a mi papá, se había conseguido el dinero. Y me dijeron que no, entonces me dijeron, no, bueno, le dijeron a mi papá, eso sí lo escuché, que si no les daba el dinero que ellos pedían, me iban a matar y si no, iban a ver cómo hacían. La cosa es que desde ahí hasta ese momento yo estaba desesperado, o sea, Ujú. una desesperación del no saber qué es lo que va a pasar, no saber. Me llevaban a unas colonias que son peligrosas en la ciudad, que todos conocemos. Después me dijeron de que si no hacíamos algo, que si no pasaba algo me iban a matar y, por ejemplo, dicen ellos que ya tenían vendido mi carro. Sí. O sea, en todo eso yo había hablado tanto con el Señor, ¿verdad? Ujú. Porque es lo que le decía yo, Sí. de que uno mira su vida en un segundo, ¿va? Sí. Entonces en ciertos momentos ellos se ponían a hablar y todo, entonces yo le pedí al Señor de que me cubriera, de que no, porque es cierto, uno, en esos momentos uno piensa que va a morir y todo, ¿va? Pero al final yo pensaba en mi familia, decía yo, pucha, sí, si yo moría, ¿qué iba a pasar con mi familia? ¿Qué iba a pasar con esto? Entonces, y siempre con ellos, ¿verdad? Yo diciéndole, ¿verdad? Que no me hicieran nada, y siempre pidiéndole al Señor también por ellos, ¿verdad? Porque Claro. a veces ellos, en una de las pláticas que tuve con ellos, me dijeron, mira, me dice, yo esto lo hago por dinero, me dice. A mí no me importa la vida de nadie, me dice. Yo lo que quiero es dinero, yo lo que quiero es lo que a mí me van a pagar por esto, me decía. Y yo le decía, pero, mira, estás jugando con la vida de la gente, o sea, hay cosas como que uno puede, cosas mejores que uno puede hacer, le digo yo. Mira que estás haciendo un mal y mira que esto no es bueno y el Señor te va a juzgar algún momento, le digo yo, de lo que estás haciendo. Sí me dio chance de poder hablar, ¿verdad? Entonces ahí fue cuando, como a eso de las 3 de la mañana, yo sentía que ya pues estaba exhausto, Sí. no había comido, me sentía cansado de tanto... De tanta tanta cosa. presión, ¿verdad? La presión que se sentía en ese momento. Entonces como a eso yo le pedí al Señor que me diera paz, porque no podía estar así, pues ya, más era el daño que me estaba haciendo o la reacción que yo podía tener para provocarles a ellos algo, ¿me entiendes? Entonces, al final él me dijo, mira, me dice, dormite mejor, me dice, porque aquí me dice, hasta que nos den el dinero, me dice, no vamos a... Entonces, yo lo que hice fue que me acosté en el asiento y, como le digo, yo le pedí al Señor que me diera tranquilidad, paz, y me dormí. Me dormí como un lapso como de 2 horas, ¿verdad? Ya como eso de las 5, 5:30, yo me despierto y casualmente él también estaba dormido, ¿verdad? Nos habíamos dormido los dos y me di cuenta, empecé a ver alrededor y ya se habían ido los carros, o sea, la muchacha que se había montado con él ya se había bajado, entonces era como que estábamos solo los dos y ahí fue cuando yo le empecé a decir de que me soltara, pues, de que no teníamos los recursos para poder, porque ellos me iban por el dinero, ¿verdad? No teníamos los recursos, no teníamos la forma. No, me dice, entonces ahí fue cuando él me dijo, háblale a tu papá, me dice. Entonces ahí fue cuando yo le hablo a mi papá y solo le paso el teléfono a él
y ahí acordaron algo y después me llevaron a un lugar, llegó mi papá y ahí fue cuando ya me pudieron entregar. Todo eso pasó como 12 horas, me agarraron como a las 7 de la noche y como a las 6, 7 de la mañana y ya estaba libre. Lamentablemente sí, me robaron el carro, nunca lo recuperé, Sí. más ciertas cosas que dio mi papá, pero al final, como siempre hay que tomar algo bueno de todo, ¿verdad? Ya debido a eso, yo siento que, no sé, ahí sentí la mano de Dios de una manera increíble. Sí, O sea, claro. ahí es donde uno dice que el Señor le da una segunda oportunidad. Así es. Como le decía yo nunca, le decía antes de que empezáramos, nunca había dicho a nadie esto, ¿me entiendes? Sí, sí. Por lo mismo, ¿verdad? Ajá. Ya cuando terminó todo, me acuerdo yo, porque como en el momento que me tenía en el carro, ya con los ojos vendados, yo estuve, me acuerdo mucho tiempo, ya cuando tal vez me iba a dormir o ya cerraba los ojos, o sea, sentía y era como difícil, por la situación, porque son cosas que no a cualquiera le suceden, ¿verdad? Y no cualquiera puede tomarlo de la misma manera. Sí. Gracias a Dios, eso siempre orando, pidiéndole al Señor que me diera paz, tranquilidad, aún después de que haya sucedido eso, porque yo ciertas cosas de como tal vez yo me iba como me robaron el carro, estuve un lapso de tiempo en que no tenía carro, entonces andaba con gente. Cuando ya me montaba el carro, tal vez me montaba en la parte de atrás, revivía ese momento. Esa situación. Pero como le digo, o sea, la mano de Dios fue tan grande que sentí, pues, o sea, sentí el abrazo de Dios porque cuánta gente no la secuestran y no aparece o aparece muerta. Pero sé que Dios tuvo un trato conmigo, aparte de todo. Siento que desde ese momento mi vida cambió. ¿En qué áreas considera que cambió tu vida, pues, verdad? A partir después de ese momento, verdad, que cierto fueron como casi 12 horas, verdad, en una situación difícil, verdad, que pusiste tu vida en las manos de Dios, tu familia pues estuvo intercediendo, gente de la iglesia estuvo orando, verdad, pero después de esa situación, ¿cuáles son las lecciones, verdad, que Marvin ahora tiene en su vida, pues, y qué cambios se lograron hacer? Siendo honesto, a veces yo salía de mi casa y me levantaba, me bañaba, me cambiaba y me iba. Sí. Pero desde ese momento creo que levantarme y poner mi día en las manos del Señor, creo que eso fue una de las cosas donde pude ver de que mi vida cambió, porque antes era como, yo me levantaba y es cierto, oraba tal vez para comer y todo, pero desde ese momento yo sentí como que la necesidad de poner mi día, poner mi vida, mis cosas. En ese momento, por ejemplo, yo mi carro, o sea, yo era lo único que tenía en ese físico, en ese momento, material. Sí. Y es cuando me di cuenta que nada es mío, pues, o sea, desde ese momento siento que
maduré en ese sentido, pues, Sí. o sea, poner mi vida completa al Señor, Todo en manos de Él. todas mis cosas, estar unida a mi familia, porque sentí que en ese momento podía perder a mí, o mi familia me iba a perder a mí, no yo Sí. tanto a mi familia, ¿verdad? Sí, Entonces creo que esas cosas, el apoyo de mis amigos, la gente de la iglesia. Entonces creo que básicamente esas cosas, ¿verdad? Que pudieron. qué maravilloso saber de que es cierto, pues poder ver la mano poderosa de Dios, ¿verdad? En ese momento que tantos pensamientos, pues, ¿verdad? Tantas situaciones, ¿verdad? Un tema que es fuerte que muchas personas lo han vivido, pues, ¿verdad? Sobre todo, no solamente en este país, sino que fuera de él también, de este tipo de flagelo. Pero lo maravilloso es esto, ¿verdad? Saber de que el Señor siempre estuvo contigo, ¿verdad? Y a pesar de que, claro, humanamente, ¿verdad? Hay una parte humana en el momento de la prueba, pues, ¿verdad? Hay una parte humana en el momento de la dificultad, ¿verdad? Que de repente, pues, existe la desesperación, ¿verdad? Existe la duda, la inseguridad. Pero qué maravilloso esto cuando Marvin expresa que después de algunas horas, él ora a Dios, pues, ¿verdad? Y él trae esa paz al corazón y que pues surgió un cambio. La Biblia dice que los que amamos a Dios, dice, todas las cosas nos ayudan para bien. Dice, esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y déjeme decirle que si usted de repente ha pasado por esta situación, Dios tiene cuidado de su vida. Dios tiene propósitos eternos. Cuán importante es que cada día podamos cubrir nuestra vida, así como Marvin pues lo menciona ahora, pues poder vivir, como se dice, un día a la vez. Un día a la vez. La palabra nos dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, cada mañana. Y cada día que podemos abrir nuestros ojos es una oportunidad que usted y yo tenemos para que podamos hacer algo diferente, no solamente para nosotros mismos, sino que también para los demás, en los cuales pues Dios ha de manifestar su poder, Dios ha de manifestar su gracia. Si usted ha vivido de repente una experiencia así difícil y usted siente pues que no supera todavía esa situación, déjeme decirle que Dios es capaz. Dios es capaz de poder traer esa paz y esa seguridad, así como lo escuchamos del testimonio de hermana Lorna, así como lo escuchamos el testimonio de Marvin, de saber de que Dios tiene el control de toda situación. Así que en esta hora queremos orar por usted, para que esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón en completa paz. La Biblia nos habla que Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado, y nos exhorta, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Él está la fortaleza de los siglos. Vamos a orar en esta hora. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios poderoso, eres el Dios que guarda, el Dios que cuida, el ángel de Jehová que acampa alrededor de cada uno de nosotros y nos defiende. En esta hora oramos por aquellas personas que han pasado alguna situación difícil de este tipo, Señor. Pedimos que en este momento todo temor salga del corazón, Señor. Toda inseguridad se va del corazón y la paz de Cristo gobierna los corazones a partir de este momento en ese lugar donde mis hermanos están viendo este programa. Padre Dios, bendecimos sus vidas y oramos por este país, Señor, para que tu paz, tu gracia, tu salvación y tu sanidad sea sobre Honduras y que tú traigas un nuevo tiempo, Señor, a esta nación y que tu reino sea establecido desde el gobierno
hasta el pueblo allá más recógnito de este país, la montaña allá lejos de estas ciudades. Padre, te pedimos tu bendición y tu amor y tu paz y misericordia para tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que la gracia de Dios y la paz guarde sus corazones. Y le esperamos pues para el próximo programa, en el cual pues vamos a traer pues testimonios en los cuales Dios va a edificar su vida y va a activar su fe y saber de que todo es posible para todo aquel que cree. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. No dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible